Como mencionábamos, la enfermedad de la endometriosis es una enfermedad crónica que requiere un abordaje multidisciplinario. Sabemos que es una enfermedad crónica que afecta a una gran cantidad de mujeres. Según estudios australianos, una de cada 7 personas va a presentar un problema de endometriosis. A nivel mundial, afecta a 190 millones de personas. Y a nivel de Australia, que es donde nos presentan esta casuística, el 14% de las mujeres asignadas como mujer al momento del nacimiento son diagnosticadas con endometriosis entre los 40 y los 49 años. Entonces, esta guía fue diseñada para hablar un poco acerca del abordaje, los cuidados y el seguimiento que debemos de dar a este tipo de pacientes. Sabemos que la endometriosis se refiere al tejido endometrial que se presenta fuera de la cavidad endometrial y es una causa común de dolor abdominopélvico y de infertilidad. Existen varios tipos, algunos un poco más raros que otros. La endometriosis generalmente se presenta dentro de la pelvis, pero también puede ubicarse a nivel de otros órganos. Tenemos la endometriosis peritoneal superficial que se produce a lo largo del revestimiento de la cavidad peritoneal. Los endometriomas, que son lesiones quísticas que se encuentran más comúnmente en los ovarios, la endometriosis profundamente infiltrantes que puede ocurrir en otras áreas y órganos pélvicos como los ligamentos uterosacro, la vagina, el tabique rectovaginal, los uréteres, paredes laterales de la pelvis y el tracto gastrointestinal. Como mencionábamos, tenemos también otras situaciones en las que vamos a encontrar una endometriosis extrapélvica. Podemos encontrar endometriosis en la pared abdominal, que usualmente es secundaria a una siembra producida por una incisión, ya sea durante una cirugía abierta o una cirugía de mínima invasión. Y quizás una de las más extrañas es la endometriosis torácica, que se refiere a tejido endometrial presente en la pleura y en el parénquima pulmonar, el árbol traqueobronquial y el diafragma. Estas pacientes con endometriosis torácica pueden debutar como un neumotórax espontáneo, un hemotórax, pueden presentar hemoptisis o presencia de nódulos pulmonares. Si bien no es algo frecuente, tenemos que tomarla en consideración. En esta imagen tenemos entonces las localizaciones que más frecuentemente podemos encontrar a nivel de la pelvis, donde tenemos el tabique rectovaginal, tenemos el colon sigmoides, los ovarios, a nivel de los uréteres, las trompas de falopio, el intestino delgado, el ciego, el peritoneo, incluso a nivel del apéndice y la vejiga. Entonces, realmente es una condición que puede afectar múltiples órganos y que a la larga puede llevar a tener consecuencias bastante serias. Diferentes sistemas de clasificación. Tenemos la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que básicamente es útil para registrar los hallazgos quirúrgicos y comparar los resultados posteriores en base al tratamiento. Esta clasificación no proporciona una correlación con la infertilidad que pueda presentar la paciente ni con el dolor, ¿verdad? Igual no predice con precisión si la paciente se va a poder embarazar o no. Básicamente es para hacer un diagnóstico completo y para poder ir evaluando cómo evoluciona la paciente. Dicho sea de paso, y ya vamos a ver más adelante, el diagnóstico ideal de la endometriosis no es quirúrgico, ¿verdad? Debería de ser con estudios de imágenes y reservar la cirugía para aquellos casos de difícil diagnóstico o en los que requerimos otro tipo de abordajes. En base a los puntos se clasifica estadio 1 de 1 a 5 puntos, estadio 2 de 6 a 15 puntos,
estadio 3, que es una enfermedad moderada, 16 a 40 puntos, y un estadio 4, que es una enfermedad grave, arriba de los 40 puntos. ¿Qué parámetros toma esta clasificación? El tipo de endometriosis, si es superficial, si es profunda, si hay endometriosis en el ovario, si hay adherencias en el ovario, si hay adherencias en las trompas de falopio y si hay obliteración del fondo de saco posterior. Sumamos los puntajes y ahí vamos a obtener el grado de endometriosis que nuestra paciente presenta. El otro sistema de clasificación es el de la Asociación Americana de Laparoscopistas Ginecológicos, un sistema parecido en base a puntos. Etapa 1, una puntuación igual o menor a 8. Etapa 2, de 9 a 15. Etapa 3, de 16 a 21. Y una etapa 4, arriba de 21 puntos. Igual, es un estadiaje quirúrgico que se basa en los hallazgos encontrados. Evaluamos el sitio de la endometriosis, superficial, vagina, retrocervix, a nivel de vejiga, del detrusor, intestino delgado, ciego, rectum o colon sigmoide. Si hay endometriosis en los ovarios, el sitio de la endometriosis a nivel de los uréteres, trompas de falopio, si hay obliteración del fondo de saco y la presencia de endometriosis a otros niveles como apéndice y el tabique recto vaginal. Entonces, básicamente estos sistemas nos sirven para un registro adecuado de qué tan complicada está la situación cuando hacemos un proceso quirúrgico. Ya hablando en general del tema de la endometriosis, decimos que afecta entre el 5 y el 10% de las personas en edad reproductiva. Veíamos que en el estudio australiano era un 14% y la prevalencia en pacientes que reportan dolor pélvico crónico es sumamente alta, entre un 71 a un 87%. Entre las personas con infertilidad, la prevalencia reportada de endometriosis es de un 5 a un 50%, pero si ustedes ven en personas asintomáticas, podemos encontrar también una incidencia del 2 hasta un 11%. Según las estadísticas, la prevalencia máxima de endometriosis se da a la edad de entre 25 y 35 años, por supuesto, por el estímulo hormonal de la edad reproductiva. En diferentes estudios tenemos una revisión sistemática del 2013 en la que se encontró un 62% de endometriosis en adolescentes con dolor pélvico. En el 2017, en un estudio transversal, se encontró una prevalencia de 6.1 en personas de 18 a 49 años a nivel general en Estados Unidos, y otro estudio de 2018 habla de 11 por cada 1.000 mujeres en la prevalencia de endometriosis y 7 por 10.000 mujeres año en Israel. ¿Qué factores se asocian con un mayor riesgo de endometriosis? Tenemos una menarquia precoz, por supuesto, por el estímulo hormonal que pueda encontrarse, ciclos menstruales cortos menores a 28 días, flujo menstrual prolongado mayor a 5 o 6 días, anomalías del tracto reproductivo, la nulliparidad, un índice de masa corporal bajo, antecedentes familiares de primer grado que han tenido endometriosis, intervalos prolongados desde el embarazo, su fertilidad y factores intrauterinos o de la primera infancia, como la exposición a medicamentos, como fue el dietiletilvestrol, aquellos productos que tuvieron bajo peso al nacer o que fueron prematuros. Cuando hablamos de disminución de riesgo, se dice que aquellas pacientes que utilizan anticonceptivos orales pueden tener un menor riesgo de endometriosis. La paciente que ha tenido varios hijos también puede tener un menor riesgo de endometriosis. La lactancia. Este estudio del British Medical Journal de agosto del 2017 dice que lactancia materna arriba de 3 meses está asociada con un menor riesgo de endometriosis. Otra razón para
que nosotros podamos recomendarle la lactancia a nuestras pacientes. ¿Qué otro tipo de problemas se asocian con endometriosis? Tenemos la dismenorrea, que es una causa frecuente de consulta, un síndrome del intestino irritable, fibromialgia, cistitis intersticial, hay una asociación también con melanomas y disfunción de la articulación temporomandibular. Hay un estudio de casos y controles que también relaciona la endometriosis con trastornos alérgicos y otro estudio del Human Reproduction de diciembre del 2004 en donde dice que la endometriosis puede estar asociada también a problemas de migraña. Cuando hablamos de la patogenia de la endometriosis, la etiología sigue sin estar clara. Sin embargo, existen varias teorías propuestas sobre su patogénesis, en la cual la teoría más común es la menstruación retrógrada, que resulta en la implantación de tejido menstrual que se dirige hacia las estructuras pélvicas e intraabdominales. Dentro de las otras teorías se incluye la metaplasia de las células mesoteliales que recubren el peritoneo, lo que se conoce como teoría de la metaplasia celómica, una diseminación metastásica del tejido endometrial a través de los sistemas linfático y venoso, restos mullerianos a nivel rectovaginal, ubicación ectópica de tejido endometrial embrionario durante el desarrollo y la formación de órganos, que se conoce como la hipótesis mulleriana. Se habla también de una actividad y población de células inmunes alteradas, lo que perjudica la eliminación del tejido ectópico. Básicamente, la inflamación causada por la sobreproducción de citocinas, prostaglandinas y sustancias inflamatorias crea una sensibilización del sistema nervioso central y produce la respuesta refleja del dolor. Entonces, independientemente de las diferentes teorías, el cuadro final es un cuadro de dolor pélvico crónico que muchas veces se asocia con infertilidad. Importante entonces hacer una buena historia clínica y un examen físico adecuado, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir dando el acompañamiento a nuestras pacientes. Tomar en cuenta que muchas de las pacientes con endometriosis pueden ser asintomáticas y cuando están presentes, los síntomas de la endometriosis son variables e impredecibles y pueden estar relacionados con otras patologías. Puede presentarse infertilidad, masa ovárica, sangrado poscoital o sangrado menstrual abundante e irregular. Un dolor abdominopélvico que dura más de 6 meses ya tiene que orientarnos a que el problema de base puede ser una endometriosis. Un 80 de las pacientes van a presentar dismenorrea y un 30% de las pacientes van a tener una dispareunia profunda. También puede presentarse molestias en la parte baja de la espalda o el abdomen, las cuales se intensifican durante la menstruación. ¿Cuál es la recomendación de esta guía? Poner a la persona en el centro del cuidado. Tomar en cuenta que no solo es tratar el dolor, sino que tratar todos aquellos trastornos del entorno de la paciente que pudieran estar afectando la calidad de vida. Hablamos de la atención, la disponibilidad y las diferentes capacidades que tiene una persona de acceder a los servicios de salud en cuanto a distancia, tiempo y accesibilidad, la falta de centros donde se atiende específicamente adolescentes, en donde se les oriente sobre una adecuada salud menstrual. Más recientemente, las personas transgénero y de género diverso que siempre pueden presentar este tipo de alteraciones y la discapacidad que poco a poco puede ir presentando este tipo de pacientes. El primer paso debería ser escuchar y reconocer los síntomas y por eso decimos,
Muchas veces creemos que el sufrimiento es normal. Cuando la paciente nos dice, fíjese doctor, que yo tengo muchos calores por la menopausia, no se preocupe, si es normal, ya se le va a quitar. Y nos dice, doctor, fíjese que yo todos los meses veo la regla con dolor. No se preocupe, es algo normal de las mujeres. No tenemos que normalizar ninguna alteración. Y decíamos, dentro de los síntomas comunes podemos tener periodos muy dolorosos o dismenorrea, dolor con las relaciones sexuales, infertilidad, dolor pélvico y sangrado menstrual abundante. Y dentro de los síntomas menos comunes, síntomas intestinales como dolor al defecar, estreñimiento o diarrea, cansancio severo, dolor de espalda, dificultad para dormir, dolor de cabeza y alergias. Importante hacer un buen examen abdominal y pélvico, sopesando los beneficios contra la incomodidad. Muchas veces estas pacientes van a presentar mucho dolor al examen, pero es necesario que podamos ir evaluando cómo se encuentra la paciente. Que el examen sea normal, decíamos, no excluye la endometriosis porque muchas de las pacientes pueden tener un examen pélvico negativo. ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a buscar? La sensibilidad pélvica vaginal, presencia de nódulos en la pared vaginal posterior, lesiones visibles, ¿verdad? En caso de siembras a ese nivel, y una movilidad reducida a nivel de los órganos pélvicos. ¿Cuál es la recomendación actual? El diagnóstico debe de realizarse sin utilizar la cirugía como primera línea. ¿Cuáles deberían de ser nuestras primeras opciones? Una ecografía transvaginal en la que podemos encontrar endometriosis, endometriosis pélvica profunda y otros hallazgos a nivel pélvico. Por supuesto, y ya lo hemos evaluado, la ultrasonografía específica para endometriosis puede ser de mucha más ayuda. Por supuesto, el mapeo de endometriosis es una prueba un poquito más avanzada que requiere preparación específica con la paciente, uso de laxantes y por supuesto requiere un mayor tiempo de estudio. Pero tanto la ecografía normal como el mapeo de endometriosis son las recomendaciones iniciales para el diagnóstico adecuado. De igual manera, podemos considerar una resonancia magnética para el mejor diagnóstico de la patología o la mejor evaluación de siembras a otro nivel. ¿Cuál es la recomendación específica? Si ustedes quieren mandar un estudio de avanzada, la opción es resonancia. La tomografía computarizada no es de mayor utilidad en el diagnóstico de endometriosis. Y si a pesar de estos estudios todavía no tenemos algo concluyente, entonces ahí sí pasamos al procedimiento quirúrgico, que es la laparoscopía, que como dice la lámina, se reserva para cuando el diagnóstico por imagen no es claro o cuando la cirugía es necesaria para realizar algún tratamiento. El diagnóstico diferencial es muy importante porque al igual que el diagnóstico de masa pélvica, hay muchas condiciones con las cuales hacer diagnóstico diferencial de endometriosis. Causas ginecológicas, ahí tenemos adenomiosis, masas anexiales, vaginitis atrófica, dismenorrea, ectópico, endometritis, adherencias, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos ver la lista amplia. Causas gastrointestinales, fisuras anales, cuadros apendiculares, problemas de estreñimiento crónico, hemorroides, enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. Tenemos causas musculoesqueléticas como trastornos del suelo pélvico, causas neurológicas como el síndrome de atrapamiento del nervio de la pared abdominal, síndrome del intestino irritable con una variante migrañosa, dolor neuropático y las causas urológicas como la infección del tracto urinario complicada, la cistitis intersticial
y la nefrolitiasis. Ahí vemos algunas imágenes de los diferentes hallazgos que podemos encontrar a nivel pélvico. Ahí tenemos un líquido achocolatado, ¿verdad? Proveniente de un endometrioma a nivel ovárico. Volvemos al punto. Muchas pacientes pueden ser asintomáticas, pero es importante que nosotros siempre hagamos un examen adecuado. El abordaje, entonces, decimos, tiene que ser multidisciplinario. No hay que pensar solamente en el manejo del dolor, sino que el abordaje primario por el ginecólogo, pero puede haber necesidad de tomar en cuenta un fisioterapeuta, un psicólogo, un algólogo, un biólogo de la reproducción, los especialistas en imagenología para hacer un mapeo profundo, eh, y un cirujano colorectal o un urólogo que nos pueda ayudar en el tratamiento complementario. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que el manejo de la endometriosis debe de ser un equipo multidisciplinario, lo cual es muy importante. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico o pensamos en la alta probabilidad de un diagnóstico de endometriosis, tenemos que iniciar el tratamiento. Y aquí revisamos lo que son las opciones para el manejo del dolor en inflamatorio. Certeza baja, es decir, la evidencia no es tan contundente. Uso de AINES, ¿verdad? Tratamiento intermitente hasta por 7 días en un ensayo de 3 meses. Los beneficios, pues que es de fácil acceso, que su acción es corta y que por supuesto lo que estamos manejando ahí es el problema inflamatorio. Tenemos los problemas a nivel gastrointestinal que estos pueden producir, como gastritis, dispepsia y la insuficiencia renal por el uso crónico de este tipo de medicamentos. El paracetamol puede ser útil para cólicos menstruales leves y puede combinarse con ibuprofeno para mayor eficacia. Entonces, podemos decir que una de las primeras opciones para el manejo de estas pacientes pudiera ser paracetamol con ibuprofeno. Opioides. No se recomienda el uso de opioides a largo plazo. Considerar, dice, solo para el dolor postoperatorio o por periodos cortos. Riesgos de los opioides: náuseas, sedación, estreñimiento, tolerancia y dependencia. Uso de neuromoduladores. De repente vemos algunos artículos que recomiendan el uso de gabapentina y amitriptilina. Sin embargo, la evidencia dice que no se recomienda su uso rutinario, ya que no han demostrado ser mejores que el placebo. Es decir, si me voy a ir por analgésicos, pues lo más práctico sería una combinación de paracetamol con ibuprofeno y tomar en cuenta que ni gabapentina ni amitriptilina va a tener un efecto importante en el manejo de los pacientes. Recomendación fuerte, es decir, un nivel de evidencia adecuado, el tratamiento hormonal, anticonceptivos orales combinados, progestágenos y el DIU liberador de levonorgestrel. Entonces, hay que tomar en cuenta estas 3 opciones. Puntos clave, ¿verdad? En los anticonceptivos orales podemos utilizar los ciclos largos. Hemos visto que con productos como levonorgestrel y clormadinona hay muchos estudios con ciclos extendidos. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de dar un cartoncito y descansar una semana, los ciclos extendidos utilizan 3 cartones de una forma continua y descansa hasta finalizar el tercer cartón. Esto ayuda a que el periodo de menstruación sea más lejano y que el periodo de dolor también sea más controlado. Sí sabemos que los anticonceptivos pueden tener
un aumento estadístico de algunas condiciones, pero todos estos riesgos son controlados y lo importante es que nosotros tomemos las precauciones. Por ejemplo, algunos estudios que hablan que el uso a largo plazo de anticonceptivos puede aumentar el cáncer de mama. Por supuesto, lo que yo tengo que hacer es mis estudios de tamizaje de manera oportuna. Progestácenos orales, inyecciones o implantes. Por supuesto, aquí lo que estamos haciendo es tratar de inducir amenorrea. Sin embargo, hay que tener cuidado porque principalmente el uso de inyecciones solo de progestágenos pueden originar spotting durante los primeros meses y en el caso de las inyecciones puede ser un poco prolongado. Con el oral y con los implantes puede ser solo los primeros meses de tratamiento y eso tenemos que explicárselo a la paciente. Pero con el inyectable, si este trastorno puede ser muy prolongado, lo cual puede originar problemas a largo plazo. Y tomar en cuenta que no todas las pacientes son adecuadas para uso solo de progestágenos, porque pueden aumentar las crisis de acné, la sensibilidad mamaria y a largo plazo pueden generar un aumento de peso. Y, por supuesto, el DIU liberador de levonorgestrel, que hoy por hoy es uno de los mejores medicamentos, ya que induce la menorrea y con esto vamos a tener mejores, una disminución en el cuadro de dolor pélvico y también en el cuadro de dispareunia. ¿Qué pasa cuando el uso del paracetamol, el ibuprofeno y los anticonceptivos orales no son suficientes? O en aquellos casos que por algún estudio de gabinete o estudio quirúrgico hemos determinado que es un problema más serio o más complicado. Existe la posibilidad o de opciones de segunda línea de utilizar los agonistas del GNRH y los antagonistas de la GNRH. Sabemos que lo que producen es una menopausia farmacológica, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que en el caso de los análogos del GNRH, tenemos que utilizar una terapia ADVAC con estrógenos para evitar los problemas que pueden darse a nivel de la densidad mineral ósea y que no se recomienda por un periodo de más de 6 meses, porque por supuesto los efectos secundarios de este tipo de medicamentos también son importantes. ¿Cuál es entonces el rol de cirugía en el tratamiento? La cirugía laparoscópica es una opción de tratamiento, no es una opción diagnóstica de primera línea. Y la decisión debe de basarse en los síntomas, las preferencias y las prioridades de la persona, explicándole ampliamente las consecuencias, porque también después de un acto quirúrgico podemos tener más formación de adherencias y eso al final va a aumentar el cuadro de dolor. Hay que ser claro con la paciente que el que quememos las hembras endometriósicas no quiere decir que el dolor va a desaparecer, porque de repente puede decirnos que no hemos cumplido con el objetivo de la cirugía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Escisión o ablación de lesiones para aliviar el dolor y otros síntomas, ¿verdad? Histerectomía en los casos que hay cuadro de dolor demasiado fuerte puede considerarse y en el manejo postoperatorio siempre es recomendable en el periodo inmediato iniciar el manejo hormonal, ya sea con anticonceptivos orales combinados, los progestágenos o los agonistas del GNRH. Vemos entonces otro tipo de acciones que muchos médicos utilizan. Fisioterapia. ¿Qué dice la evidencia? Nivel de evidencia baja. Puede mejorar el dolor y la calidad de vida, pero su efecto no es tan marcado. Intervenciones psicológicas. También la evidencia baja puede mejorar el dolor, la calidad de vida y el bienestar emocional. Dieta y suplementos, evidencia muy baja y evidencia limitada. Acupuntura, evidencia también baja, puede asociarse con mejoras a corto plazo
pero no da un resultado tan permanente. Se habla en algunos lugares donde se utiliza, ¿verdad? Que pudiéramos tener la opción de la cannabis, pero dicen los estudios que no se recomienda el cannabis de forma rutinaria, ya que realmente no existen ensayos clínicos en los que se haya demostrado su evidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al ver hacia el futuro en el manejo de las pacientes con endometriosis? Si la paciente, su prioridad es la fertilidad, tenemos que considerar muy fuertemente la posibilidad de mejor referir a un biólogo de la reproducción para buscar otro tipo de alternativas. Recordemos que la mayoría de manejos a largo plazo van a inhibir la ovulación y nos van a alterar si el objetivo de la paciente es embarazarse. Debemos de hacer prevención secundaria, tratamiento hormonal en cualquier posoperatorio de la paciente y, por supuesto, tomar en cuenta otros riesgos como el riesgo de cáncer, ya que existe un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de ovario y endometrio en este tipo de pacientes. Dicho sea de paso, no es que exista necesidad de hacer marcadores tumorales o otra serie de estudios, pero sí tenemos que estar atentos a cualquier anormalidad en los estudios de gabinete en el seguimiento de las pacientes. Básicamente, entonces tenemos evaluar la presencia de síntomas, considerar como primera línea el uso de analgésicos como paracetamol, ibuprofeno, anticonceptivos orales y como segunda línea los análogos o los antagonistas del GNRH. Recordar que el diagnóstico siempre lo vamos a hacer básicamente con estudios de gabinete. La opción quirúrgica no es una primera línea para el diagnóstico de nuestras pacientes y por supuesto, mensajes claves. Decíamos diagnosticar con imágenes, no con cirugía, un enfoque terapéutico estructurado en base a los medicamentos que ya mencionamos, el esfuerzo en equipo para dar el acompañamiento adecuado y escuchar activamente las experiencias de las personas, evitar la normalización de los síntomas y utilizar la toma de decisiones compartidas con la paciente para definir prioridades en cuanto a manejo del dolor, fertilidad y calidad de vida. Me gustó el mensaje de esta guía que dice, con estas guías podemos acortar el camino hacia el diagnóstico, personalizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven con endometriosis. En la plataforma de educación queda la guía completa de Australia y como les mencionaba, queda también la guía ESRE para que ustedes puedan consultarla. Esto es lo que queríamos compartir y quedamos abiertos si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Este, nos preguntaban si con qué ACO se puede iniciar. Como les mencionaba, realmente todas las combinaciones de anticonceptivos son válidas, pero los diferentes estudios recomiendan Dienogés como uno de los medicamentos más apropiados en el manejo de este tipo de pacientes y levonorgestrel y clormadinona para la utilización de los ciclos extendidos.
Ok, les agradezco su atención. Recuerden que para los que quieren venir, mañana tenemos la actividad sobre inteligencia artificial, a la 1 de la tarde, y la cual también la vamos a transmitir por Zoom y de igual manera va a quedar grabada. Así que les agradezco. Muy buenas noches a todos.